Vamos a seguir, hermanos, nuestro estudio de la carta a los romanos. Les comento que hoy es otro tema que vamos a tratar, así es que si usted quiere puede retirar una copia del bosquejo, está allá en la vitrina, en la parte de atrás del templo, si le sirve. Hoy vamos a hablar la semana pasada terminamos el tema del amor sea sin fingimiento. Decíamos cuando comenzamos que era un tema complicado porque el reto que se nos plantea cuando el Señor nos dice que nuestro amor no debe de ser fingido, sino que debe ser un amor verdadero, ya sea para Él o para nuestro prójimo, nos presenta un gran reto, porque decíamos que estamos acostumbrados a fingir el amor, ¿verdad? A aparentar que la gente nos cae bien, o a aparentar que amamos a Dios, aunque en la práctica no sea así. Y veíamos una serie de formas en las que el Señor nos planteaba que podríamos hacer práctico el amor hacia Él, ¿verdad? Hablaba de aborrecer lo malo y seguir lo bueno, hablaba de ser diligentes en nuestra relación con el Señor y fervientes en espíritu, algunas de las cosas en las que podríamos mostrar el amor. Pues ahora viene todavía, o sea, el desafío no termina, porque ahora continúa otra parte que igual es una tremenda tarea para todo cristiano, para todo el que dice ser cristiano, y es el tema de cómo enfrentar el mal. ¿Cómo deberíamos de enfrentar nosotros al mal? ¿Con qué podemos vencer al mal? Y cómo cuesta poder poner en práctica las herramientas o las armas que Dios nos da para derrotar al mal. Según el pasaje que hoy vamos a meditar, hermanos, los cristianos tenemos que aprender. Digo aprender porque cuesta, no es algo con lo que nacemos, no es algo que está inherente en nuestro carácter o en nuestra naturaleza, sino todo lo contrario, tenemos inclinación hacia el mal, a hacer el mal. Pero la Biblia dice que nosotros debemos vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Pero eso implica que debemos pagar bien a los que nos pagan mal. Y ahí es donde viene la tremenda complejidad de esto. Es fácil hacerle bien a quien nos hacen mal. Dígame, ¿es fácil hacerle bien a quien nos hace mal? Es difícil, es muy difícil, pero Dios nos invita a que debemos hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? De eso vamos a hablar esta noche. Entonces, el objetivo del mensaje de esta noche es animar a todos los creyentes a no pagar mal por mal, sino a vencer el mal con el bien, porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Dije de los hijos de Dios, es parte de la cultura del reino, ¿sí? Un fundamento imprescindible en la vida de todo cristiano. Ahora, esto de que nosotros tengamos que aprender y entender que debemos vencer el mal con el bien, es parte de esa renovación de nuestra mente de la que empieza hablando el capítulo 12. Si usted recuerda ahí en el versículo 2, Pablo nos invita a que no nos amoldemos a este siglo, sino que nos renovemos que nos transformemos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a transformar en la medida en que aprendamos a ver las cosas de manera diferente a como las ve el mundo. En el mundo nos dicen que hay que pagarle a las personas con la misma moneda que ellos nos pagaron a nosotros. Esa es la lógica del mundo. No, hombre, mira lo que te hizo hacele lo mismo vos. Cuando tengas oportunidad, desquítate. Esa es la lógica del mundo. Pero Dios nos manda que nosotros nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, la manera en que nosotros vemos las cosas, vemos la vida, entendemos el mundo es diferente a como lo ve el mundo. ¿Y cuál es la manera correcta? La manera que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos dice que nosotros, al que nos hace mal, tenemos que hacerle bien. Va contra toda naturaleza humana, contra toda lógica. Y por eso esa es la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y tenemos que aprender a amar. Cuesta, pero tenemos que aprender a amar como Cristo nos ama. La pregunta es, ¿hemos ofendido nosotros a Dios?
¿Hemos ofendido nosotros a Dios? ¿Mucho o poco? ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó, nos concedió su gracia. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo, en lugar de hacernos mal, nos hizo bien. Ese es el ejemplo que Dios nos deja. Entonces, así como Cristo nos amó y nos perdonó y derramó su amor, así nosotros también tenemos que extender ese amor a aquellas personas que usted podría decir, pero es que ese no se merece que yo lo ame. Ese se merece que lo odie. Usted dirá, se merece, sí, igual nos merecíamos nosotros, nos merecíamos la ira de Dios, pero Dios nos amó tanto que tuvo misericordia. Entonces nosotros tenemos que amar también a nuestros hermanos, bueno, no solo a nuestros hermanos, tenemos que extender esa gracia. Quiere decir que aquel que no se lo merece, no se merece que yo le ame ni que le haga bien. Dirá usted, no se lo merece, sí, pero en eso se muestra que Dios ha derramado su amor en nuestras vidas, en que somos capaces de perdonar aún al que nos hace daño y hacerle bien. Ahí se manifiesta la gracia. La gracia es un favor inmerecido y Dios ha tenido gracia para con nosotros. Así nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás y en lugar de hacerles mal a los que nos hacen daño, hacerles bien. Veamos lo que dice entonces Romanos capítulo 12, versículos del 14 hasta el 21. Vamos a leer. ¿Estamos listos, hermanos? Dice ahí, bendecid, ¿a quiénes? A los que os persiguen. Por cierto, ¿se acuerda de qué hablábamos el domingo a las 6? Los que estuvieron el domingo a las 6, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Hablábamos de por qué las iglesias que predican el evangelio del reino son perseguidas. Y veíamos en Juan 15, 18 en adelante, que si a él lo habían aborrecido, también a nosotros nos iban a aborrecer. Que si a él lo habían perseguido, también a nosotros nos iban. Que dice Jesús les dijo, algunos de ustedes los van a meter a la cárcel y a unos hasta los matarán. Así leíamos, ¿no fue eso lo que Jesús les advirtió a sus discípulos? Aquí el Señor también habla de lo mismo. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, ¿y qué dice después? No maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con ¿quiénes? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Eso del 18 es bien bonito y se lo voy a explicar más adelante. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con ¿quiénes? Con todos los hombres. Dice luego, no os venguéis vosotros mismos. Note que Dios no dice que no habrá venganza, dice que no nos venguemos nosotros mismos, amados míos, sino dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos, mis hermanos. Padre, esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella es siempre para nosotros como agua fresca a nuestro espíritu. También, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Estas palabras son muy claras, pero si algo no lo entendiéramos, pues ayúdanos a entenderlo, mi Dios, por medio de tu Espíritu, que Él nos enseñe, nos guíe a todo el conocimiento de la verdad. Y lo otro, Señor, ayúdanos a poner en práctica esto. Todas estas palabras, Señor, si no las ponemos en práctica, no significan nada, Señor. Así que ayúdanos a entender, a creer y a vivir bajo estos preceptos, Señor. Ayúdanos a vivir bajo los principios de tu reino, Señor. Que sea esta la forma de vivir, nuestra cultura de vida, Señor. Que sean estos principios, que sean estos mandamientos, Señor. El de
hacer bien a nuestros enemigos, el de no pagar mal por mal, el de no maldecir, Señor, a nadie, Señor. Así es que, Padre, sea usted convenciéndonos esta noche, porque yo no puedo convencer a nadie, Señor, solo usted puede convencer. Si alguno de nosotros piensa diferente, pues eso es lo que necesitamos, ser renovados en nuestra forma de pensar, Señor, para que así podamos ser transformados y no nos amoldemos a este mundo. Papito, hable a nuestra vida, Señor, y que nuestro amor hacia usted y hacia los demás sea un amor verdadero, un amor genuino, un amor nacido de un corazón que ama su nombre, Señor. Gracias, Padre, me pongo en sus manos y le pido que usted me use, que ponga en mí sus palabras, Señor. Ni una sola palabra, ni un solo sonido que no venga de usted salga de mi boca esta noche. Le doy gracias, Dios mío, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bueno, ya vimos de qué se trata: vencer con el bien al mal. El arma más fuerte que los cristianos tienen es el amor, el hacer el bien. Esa es el arma más poderosa que los cristianos tenemos. Hemos aprendido del Señor que nosotros no tenemos en ninguna manera que vernos excitados a hacer lo malo. Cuando digo excitados a hacer lo malo, es motivados a hacer el mal. Cuando alguien nos hace daño, es parte de nuestra naturaleza el que queramos ajustar cuentas con esas personas de alguna manera, que nosotros queramos tomarnos la justicia en nuestras manos, es parte de nuestra naturaleza, y eso es lo que nos puede excitar. Si alguien, por ejemplo, nos insulta en la calle, ¿qué siente usted deseo de hacer? Es como que yo le quisiera pegar una patada al gato. No me está haciendo nada, ¿sí? Entonces, cuando alguien nos hace daño, ¿a qué nos vemos movidos nosotros a hacer? Póngame atención, hombre, si ese gato cada rato se cruza. ¿A qué nos vemos movidos nosotros cuando alguien nos hace daño? A querer hacerle lo mismo. Eso es ser estimulado, ser excitado. Cuando alguien me insulta, a veces puede ser injustamente, me ofende, me trata mal. ¿Cuál es la reacción natural? A querer hacer lo mismo. Por eso los cristianos tenemos que aprender a no dejarnos excitar, a no dejarnos mover por ese tipo de cosas, sino que nuestra reacción tiene que ser diferente. Este mandamiento es un mandamiento difícil porque es un mandamiento. Y el mandamiento, bueno, ahí hay dos mandamientos en uno. El primer mandamiento ahí del versículo 14, ¿cuál es? Son dos mandamientos en el mismo versículo 14. ¿Cuál es el primero? Dios nos manda a bendecir a los que nos persiguen. ¿Y qué es bendecir? Hablar bien. Bendecir es decir cosas positivas de alguien. Bendecir es desearle bien a esa persona, declarar el bien sobre esa persona. ¿Y de quién estamos hablando? De los que nos persiguen, de los que nos quieren hacer mal, de los que nos aborrecen, de quien sea que quiere hacernos daño. A esa persona Dios dice: bendícela, bendícela, di bien de ella, habla bien de ella, deséale cosas buenas. Eso es lo que Dios nos está diciendo, es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, ¿cuál sería? Que está ahí en el mismo versículo: no lo maldigas. O sea, porque alguien puede decir: yo lo bendigo, pero también lo maldigo. Pero aquí dice Dios: bendícelo y no lo maldigas. Por eso es que esta es una tarea y un mandamiento muy difícil, porque es contrario a nuestra naturaleza, lo que nuestros sentimientos nos invitan a hacer. Y hay otra cosa que nosotros debemos hacer respecto de nuestros enemigos. Además de bendecirlos y de no desearles el mal, también podemos pedirle al Señor, y eso sí es válido, pedirle al Señor que cesen sus malos deseos y los intentos de estas personas por hacernos el mal. O sea, ¿qué podemos hacer cuando usted qué debemos de sentir o pedir por los que nos persiguen? Dos cosas: uno, debemos bendecirlos; dos, no maldecirlos; y tres, pedirle a Dios que cesen sus intenciones por hacernos el mal.
Eso es lo que podemos hacer nosotros delante de Dios, y no dejar que ninguna raíz de amargura brote en nuestros corazones, porque cuando esas raíces de amargura brotan, como dice la Biblia, nos pueden estorbar para que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. De eso hemos hablado en los días domingos. Recientemente estuvimos hablando de no permitir que las raíces de amargura nos estorben. La ira, el odio, el rencor se vuelva una barrera, un estorbo que nos impida alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿es posible llegar a amar y a bendecir a aquellos que nos desean el mal? ¿Es posible eso, hermanos? ¿Y cómo es posible eso? Es posible porque Dios nos ha cambiado el corazón, nos cambia la mente. Y si además de que nos cambia el corazón y la mente, Dios derrama de su amor en nuestra vida, significa que sí es posible llegar a amar, bueno, llegar a bendecir, no solo amar, a bendecir a los que nos persiguen. Miren lo que dice Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Ahí el Señor nos muestra que sí se puede amar, bendecir a los que nos persiguen y nos aborrecen. Dice ahí: oísteis que fue dicho, vean la ley de Moisés, amarás, bueno, no lo decía la ley de Moisés, era la tradición de los judíos la que decía esto. Ellos se habían inventado este dogma: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús los estaba confrontando con la cultura de ellos, las reglas que ellos se habían inventado. Pero yo os digo, ¿qué los mandó el Señor? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire qué tarea más difícil. Y entonces dice el Señor: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, como que si es condicionante, como que si es una condición para que podamos nosotros decir que somos hijos de Dios, que tengamos que amar a nuestros enemigos, que tengamos que bendecir a los que nos maldicen, y que tengamos que hacerle bien a los que nos persiguen. Pareciera que es una condición, porque en el versículo 45 dice: para que seáis. O sea que si no hacemos eso, entonces quizás no somos, como si fuera una característica de la personalidad de un hijo de Dios. Versículo 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No, pues si amar a los que nos aman y nos hacen bien, eso es lo más fácil del mundo. Amar a alguien que nos ama, que nos trata bien, que nos muestra su amor de todas las formas posibles, amar a alguien así es fácil. Lo realmente heroico o realmente loable es amar a los que nos aborrecen. Dice luego en el 46, a la segunda parte: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y dice el 48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Como somos hijos de Él, tenemos que parecernos a Él. Llevamos su ADN en nosotros. Y si Él nos amó aún siendo nosotros pecadores y habiéndole ofendido, también nosotros podemos amar a los que nos aborrecen y nos persiguen, y podemos hacerles bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado de su identidad, Dios nos ha dado de su amor, y sí podemos amar a los que nos aborrecen, y sí podemos bendecirlos. Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Como que nuestro corazón estuviera vacío y Dios hubiera derramado. ¿Qué derramó Dios en nuestros corazones? De su amor. ¿Sí? Dios no derramó odio en nuestras vidas. El que nos invita al odio, a la venganza, es el diablo. Pero Dios lo que ha derramado en nuestros corazones es amor. Entonces, si Dios ha depositado amor en nuestros corazones, le vuelvo a hacer la pregunta: ¿es posible que nosotros podamos hacerle bien a los que nos aborrecen y nos persiguen? ¿A los que nos odian? ¿A los que nos maldicen? ¿Podemos amarlos? ¿Podemos orar por ellos? ¿Podemos bendecirlos? ¿Podemos hacerle bien?
Sí podemos, porque Dios nos ha dado de su amor, porque nos parecemos a Él, somos semejantes a Él en ese aspecto, ¿verdad? Sí podemos. Entonces ahí está la primera de las ordenanzas del Señor, que no maldigamos, sino que debemos bendecir. 2 mandamientos en uno son, ¿verdad? Uno, el primero es que no debemos, que debemos bendecir, y el segundo es no maldecir. Y en esa misma dirección, en ese mismo contexto, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Yo le llamaría a eso solidaridad. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Imagínense un caso hipotético. Imagínense que mi hermano Douglas Cabrera es una persona que me aborrece a mí, que me odia el hermano Douglas, y que él me desea mal. Y o mejor voy a cambiar los papeles para no ponerlo a él de villano, mejor me voy a poner de villano yo. Imagínense que yo aborrezco al hermano Douglas. Él es un hombre que ama a Dios, que teme a Dios y que trata de hacer las cosas como Dios dice. Y yo soy una persona inconversa y me cae mal el hermano Douglas, y lo vivo insultando, y cada vez que lo veo y lo maldigo y lo trato mal, y cada vez que puedo hacerle daño le hago algo malo. Y un día a mí me pasa una tragedia. Se me muere un ser querido, lo asesinan o algo así. Y viene el hermano Douglas, y al enterarse de tal cosa: sí, yes, qué bueno lo que le pasó a ese desgraciado, tanto que me ha hostigado la vida, ya era tiempo que la vida le pasara a uno. ¿Sería eso correcto? ¿Qué sería lo correcto? O más bien, ¿cuál sería la actuación de un hijo de Dios? Sentir, por lo menos sentir pesar, vea. Ey, qué pena, me imagino que le debe doler a este varón, vea. No importa cuánto él me haya odiado y me haya deseado hacer mal, pero yo no le desearía eso a él. Entonces eso es lo que dice ese versículo 15. Gozad con los que se gozan, dice, y llorad con los que lloran. O sea, ser solidarios quiere decir que nosotros tenemos que aprender a compartir. Los cristianos tenemos que aprender a compartir las diferentes circunstancias de la vida, se traten de alegrías o de tristeza, sea lo que sea que nos acontezca o que le acontezca a los demás, tenemos que aprender a compartir. Eso es algo que se conoce como misericordia, que también se puede traducir como empatía. La misericordia o la empatía es ponerse en el lugar de otro, particularmente del que sufre. Esa sería la diferencia con empatía, porque la misericordia es me pongo en el lugar del que está sufriendo, el que se quedó sin trabajo, el que perdió a un ser querido, el que está en la cárcel, el que está con una enfermedad muy grave e incurable. Entonces yo me pongo en sus zapatos. ¿Qué sentiría esa persona? Entonces cuando yo me identifico con él, eso es gozarme con los que se gozan y llorar con los que lloran. Mostrar empatía, porque ¿qué sería? ¿Cómo podríamos nosotros traducir si cuando a mí me pasa algo bueno, usted en lugar de alegrarse se enoja? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo? Envidia. ¿Sí? Si usted me ve que a mí me pasan cosas buenas y en lugar de alegrarse conmigo por las cosas buenas que me están pasando, ¿le molesta? ¿Eso sería? Envidia. ¿Y eso sería bueno? Para nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando a un hermano o a otra persona le pasan cosas buenas? Alegrarme. Qué bueno, hermano. Qué bueno que le doblaron el sueldo. Sí, le dieron un montón de billetes y le doblaron los billetes y le doblaron el sueldo. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, hermano, que ya tiene su casa, hermano. Qué bueno que le salió la visa. Qué bueno que sus hijos se van a graduar de bachilleres. Y alegrarnos por las cosas buenas. Y lo otro, y cuando alguien está doliendo, o alguien le duele algo, alguien le está pasando por un momento doloroso, difícil, ¿qué tendría que sentir yo? Pesar. Y si me alegrara cuando lo veo mal, ¿cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría eso? Insensibilidad, ¿verdad?
Y este ve que el otro está sufriendo y en lugar de ponerse triste, este se alegra. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificarnos unos a otros. Por eso dice: gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esa es parte de nuestra cultura, la cultura del reino, de no devolver mal por mal. Mire lo que dice 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, os ruego, mire, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué, hermanos? Una misma cosa. Eso habla de un mismo sentir. Que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, sentir y pensar lo mismo. Es lo que Pablo nos invita a hacer. También allá en la carta de Tito, a Tito, capítulo 3 y versículo 3, dice algo que nosotros no deberíamos hacer, porque nosotros también, dice Pablo escribiéndole a Tito, éramos en otro tiempo, tiempo pasado, fuimos, hoy ya no lo somos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Qué otra cosa vivíamos? ¿Qué otra cosa? Aborrecibles y aborreciéndonos. Pero eso era. Hoy ya no nos aborrecemos ni tenemos envidia. ¿Aló? Porque hoy nuestro amor es sin fingimiento. Amén, hermanos. Ahora cuando nosotros decimos que amamos al prójimo, por eso esas canastas están llenas, miren. Porque ustedes ya no hallaban qué hacer para mostrarle el amor a su prójimo. ¿Verdad que sí? Pasaron de las palabras a los hechos. Amén. Entonces, pero antes, eso era antes, éramos envidiosos, aborrecibles y nos aborrecíamos también. Pero eso ya cambió, ahora que somos hijos de Dios. Bueno, ¿y somos hijos de Dios o somos pajeros? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Vaya, pues. Dice, vamos a Romanos de nuevo, al capítulo 12. Versículo 15 estábamos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, lo que acabamos de leer allá en 1 Corintios, unánimes en un mismo sentir, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Ahí está. El Señor nos manda, fíjese, ahí hay otros dos mandamientos en ese mismo versículo. Por un lado dice que no seamos altivos. ¿Y qué es ser altivo? ¿Qué es ser altivo? ¿Cómo? Creerse uno superior a los demás. Y allí en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 3, ¿qué dice? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, dice, de sí mismo con cordura. Así dice el versículo 3, ¿verdad? Entonces, y aquí Dios nos dice que no seamos altivos, que no nos creamos más que nadie, y que si nos vamos a asociar, que nos asociemos, porque lo primero es no seamos altivos, y otra cosa es que no nos juntemos con los altivos. Ese es el mandamiento: no sean altivos ni se asocien con los altivos. Dice ahí, mire, dice unánimes entre vosotros, es decir, en un mismo sentir, no altivos, no se crean más que nadie, no sean presumidos, sino dice, asóciense con quienes. Entonces, ¿con quiénes no nos debemos de juntar nosotros? Con los altivos, porque el Señor nos manda que nos juntemos con los. Pero ¿ha visto usted gente que le gusta rozarse con los altivos? ¿Verdad que hay gente que le gusta ser amiga de los? ¿Por qué de los altivos? Porque son los que se creen más que todos. Oh, yo soy don fulanito de tal, de esa gente quiero ser amigo.
El colmo de los colmos. Mire, esto es de plano, en las cosas que yo he visto de la vida cristiana, una de las cosas, no sé si esto es cursi o ridículo. Gente que quiere ir a iglesias que están, gente india de aquí, no digo india, gente acabada de aquí que quiere ir a iglesias en escalón porque allá donde van la gente de dinero. Ridículo, vea. ¿No cree usted que eso es solo para irse a juntar con la gente, dicen ellos, de clase alta? Eso es ridículo. Yo se la valgo que se congreguen ahí los que viven ahí, es lógico pues. Pero ojo, lo poco que quiero ir allá a juntarme con la gente de caché. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Entonces, eso es lo que Dios dice, que nos asociemos con los humildes. Y quiero hacer una aclaración por lo que estoy diciendo. No significa que esa gente sean altivos, porque hay gente que tiene dinero y se congregan ahí porque ahí viven. Pero vamos a aquel que porque quiere impresionar y decir que se junta con los que tienen o que se roza con gente de dinero, va a esos lugares. Solo por eso, no estoy diciendo que los que se congregan ahí sean altivos, ¿verdad? Porque solo Dios conoce los corazones. Hay que hacer esa aclaración para no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Que la gente que se congrega en esa iglesia son altivos. Pero aquellos que quieren juntarse con gente solo para impresionar, esas personas al final de cuentas lo único que logran es ser descalificados delante de Dios. Mire lo que dice Lucas 14 del 11 al 14. Lucas 14 del 11 al 14. ¿Lo tiene? Dice 14 del 11 al 14. Porque cualquiera que se enaltece, dice, el que se cree más que los demás, ¿qué le va a pasar? Y el que se humilla, ¿qué nos conviene más desde esa perspectiva de la Biblia? ¿Creernos más que los demás, ser altivos? ¿O mejor ser humildes y tener un concepto adecuado de nosotros y dejar que sea Dios que nos enaltezca si es que Él así lo quiere? ¿Verdad que es mejor ser humilde? Entonces aprendamos eso también. Y el que se humilla, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Esto es interesante, mire. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te lo pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los. Eso es lo que a muchos les cuesta. Le quieren hacer bien al que saben que les puede devolver algo, pero aquel que no me va a devolver nada, ¿y a este para qué le doy? Si ni puede pagarme, no es un donadie, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Ni siquiera voy a ganar estatus, ¿verdad? Entonces el Señor dice, a esos hay que hacerles el bien. No, bueno, hay que hacerle el bien a todos, ¿verdad? Pero cuando se trata de hacer misericordia para alguien que necesita, hay que hacerlo con los más menesterosos, porque esos no te lo van a pagar, te lo va a pagar Dios el día, dice, de la resurrección de los justos. O sea que ni siquiera en esta vida nos lo van a pagar, sino que nos lo van a pagar. Haceos tesoros en el cielo, dijo el Señor. Bueno, entonces ahí está, nosotros tenemos que asociarnos, dice, con los humildes. Y el Salmo 138 versículo 6 dice respecto de los altivos: ¿qué pasa con los altivos? Porque Jehová es excelso, o sea, es superior a todos, más alto que todos, aun que los que se creen altos. A propósito, no sé si usted ha visto la noticia que salió de ayer para hoy. Hay una revista en los Estados Unidos que evalúa quién es el hombre más poderoso del mundo y toman en cuenta diferentes aspectos. Toman en cuenta el nivel de influencia que tienen ellos como personas, el impacto que tienen las decisiones que toman y
la riqueza económica que tienen, y hay otros elementos, no recuerdo cuáles son los otros, con los que utilizan para determinar quién es el hombre más poderoso del mundo. No sé si usted ha visto esa noticia. Y resulta que actualmente el hombre más poderoso del mundo es el presidente de Rusia, Vladimir, ¿cómo es? ¿Putin o Putin? Ese tal Vladimir. Él es el hombre más poderoso del mundo. Después, la número 2 es una mujer. Es la primer ministro alemán, Angela Merkel. El tercero es Barack Obama de los Estados, y el cuarto es el Papa. Los hombres más poderosos, por lo que le digo, por sus decisiones, la trascendencia que tienen, la influencia que tienen, el impacto que tienen las decisiones que toman, ellos son los hombres más poderosos. Ahora, podríamos decir, por encima de esos hay otro más alto, que es nuestro Dios, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces la altivez con el Señor no sirve. No funciona. Por eso dice, volviendo a Romanos, en el versículo 16, que no seamos altivos, sino que nos asociemos con los humildes, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos manda, para que hallemos gracia delante de Él. Y viene nuevamente la idea de que ¿cómo debemos vencer nosotros el mal? Dice en el versículo 17, ahí de Romanos 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Una vez más, hay 2 mandamientos. El primero es, no paguéis a nadie. Hasta vi una canción, me viene a la mente a mí, me acuerdo. A ti te van a pagar, decía. ¿Verdad, hermano? ¿Cómo decía? Con la misma moneda. No se hagan, si nomás lo dije y se pusieron a reír. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí decía? A ti te van a pagar con la misma moneda con que me pagaste a mí. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Que nosotros tenemos que pagar con una moneda diferente. Si a nosotros nos pagaron con mal, nosotros hicimos bien y nos hicieron mal, ¿significa por eso que debemos ir a desquitarnos y hacerle lo mismo al que nos ha hecho daño? Cuesta, pero se puede, porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. No paguéis a nadie mal por mal, ¿verdad? En la cultura del reino, ¿sí? En el mundo nos dicen que hay que pagarle a cada quien con la misma moneda con que ellos nos pagaron a nosotros. Pero en la cultura del reino se nos enseña que a todos hay que hacerles bien, aunque nos hayan hecho mal. Esa es la cultura del reino. Eso es lo que enseñamos al pueblo de Dios, a los discípulos. Se les enseña a hacerle bien a todos, incluso a los que nos aborrecen y nos persiguen, hacerles bien. Esa es la exhortación de Pablo. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 12 y 13. 1 Corintios capítulo 4 versículo 12 y 13. No nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, dice Pablo. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero dice Pablo, nos maldicen y bendecimos. Siempre ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 7. Mírelo, de ahí dice otra situación parecida. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, dice, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Definitivamente Pablo dice, miren, ya es feo que tengan pleitos entre ustedes. Ahora, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sabe qué significa esa pregunta? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Si alguien le hizo algo, le robó, lo ofendió, lo maltrató, lo insultó, lo que sea que le haya hecho, dice Pablo, en vez de que te pongas a pelear con el hermano, ¿por qué no te aguantás? ¿Por qué no te aguantás? Así dice, ¿por qué no más bien sufrís el agravio? ¿Qué es sufrir? Aguantátelo. Le prestaste $10 y no te lo pagó, aguantátelo.
pero no vas a salir con la inmadurez que ya no le vas a hablar en la iglesia a tu hermano porque no te pagó $10. ¿Aló? Pues sí, o sea, no vamos a echar a perder la relación de familia espiritual que somos por lo que sea, hermano. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Se supone que esa es la cultura de los hijos de Dios. ¿Por qué no más bien sufrís el agravio? Y dice luego, ¿por qué no sufrís más bien el ser? ¿Qué es lo que muchos argumentan cuando se apartan de las cosas de Dios y se enfrían espiritualmente, y algunos hasta vuelven a hacer las cosas que antes hacían en el mundo? Y cuando alguien le dice, hermano, ¿y por qué ella no va a la iglesia, hermano? ¿Y por qué ella no está perseverando? Algunos argumentan cosas, no, es que en la iglesia muchos malos testimonios, que fulano me hizo tal cosa, y que el otro me hizo esto, y que el otro me hizo aquello, culpando a todo el mundo de su mediocridad. Esa es su mediocridad. Dios le va a juzgar al que haga o dé mal ejemplo o dé un mal testimonio, sin duda alguna Dios lo va a juzgar, pero usted no se va a poder justificar delante de Dios diciendo, es que aquel, mira lo que me hizo. Por eso dice Dios, ¿por qué no más bien sufrís? El ser, ¿qué dice? Aguántese, aguántese y no guarde rencor, no odie a su hermano. Sí, aprendamos nosotros a no pagar con la misma moneda, a no devolver mal por mal, sino a procurar siempre el bien. Esa fue la enseñanza del apóstol Pablo. Y ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15 dice también, mirad que ninguno pague a otro, dice, mirad, o sea, asegúrense ustedes que ninguno de los hermanos ande pagando mal por mal. Antes dice, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, asegurémonos de que nadie ande pagando mal por mal. Por eso enseñamos estas cosas, por eso exhortamos a la iglesia a vencer el mal con el bien. También Pedro habló de esto. Pedro hizo la misma exhortación en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Ahí está en pantalla. No devolviendo, dice, mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces Dios nos dice, no devuelvan mal por mal. Lo dijo Pablo, Pedro también lo enseñó a la iglesia, y también es como el mandamiento que nosotros debemos cumplir, de no hacer mal por mal, de no devolver mal por mal, sino procurar lo bueno. Lo bueno es que en lugar de hacerle mal, no busco la manera, sino que si se me presenta la ocasión, le hago el bien. Mateo 5:13 dice, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Solo me voy a referir a ese, me voy a omitir lo de la luz. Pero ¿qué quiere decir? Si la sal ya no fuera salada, hermana, ¿para qué serviría? ¿Para qué ocupamos la sal nosotros? Para que le dé sabor. Pero si la sal ya no es salada, ya no sirve. Si los cristianos estamos aquí para poner de manifiesto el reino de Dios y la cultura del reino de Dios, pero si no la ponemos de manifiesto, si somos igual que el mundo, entonces, ¿qué pasa? Igual que la sal, ya no sirve para nada. Si nosotros aborrecemos a los que nos aborrecen, si maldecimos a los que nos maldicen, si hacemos mal a los que nos hacen mal, entonces ya no somos la sal de la tierra, ya no servimos para nada. Así dice que somos la luz del mundo también. Y el versículo 16 nada más dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Por eso es que somos la sal de la tierra, porque tienen que verse las buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, vámonos a Romanos, porque hay una parte ahí que no quiero dejar sin mencionar. Dice en el versículo 18, en cuanto, dice, ¿qué dice?
en cuanto dependa de vosotros, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. El pasaje hace la salvedad. Hace la salvedad, es decir, cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Y eso se hace la aclaración o la salvedad porque hay circunstancias en las cuales el estar en paz con los demás no depende solamente de nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Cómo así, hermano? Es que hay conflictos o hay diferencias que yo puedo tener toda la buena intención de resolverlos, pero si la otra persona no quiere, ya no depende de mí solamente. O sea, yo de mi parte aquí estoy, yo digo, yo quiero que esto esté en paz. Yo no quiero conflictos, no quiero diferencias, no quiero pleitos, no quiero guerra, no quiero. De mi parte yo no quiero, pero si la otra persona quiere, ¿qué podemos hacer? En un matrimonio, cuando una de las dos personas desiste y se calma, pero la otra y sigue y sigue. ¿Y cómo? ¿Cómo la puede convencer de? Por eso dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. O sea, nuestra parte, lo que tengamos que hacer nosotros para estar en paz, hagámoslo. Todo lo que esté a nuestro alcance, lo que dependa de nosotros, si nos es posible, hagámoslo por estar en paz con todos, ¿verdad? Para no tener pleitos, ni guerras, ni divisiones con los demás. Eso en lo que depende de nosotros. Y dice luego en el versículo 19 y 20, ya para ir terminando ahí: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Con el asunto de la venganza hay dos dificultades que enfrentamos nosotros. Uno, el deseo de venganza, el espíritu vengativo. Es decir, el que nosotros queremos sentir la satisfacción o ver o disfrutar de ver que la otra persona sienta o experimente algo parecido a lo que me hizo sentir a mí, sea lo que sea. Ese es el espíritu de vengativo, ¿verdad? Y esto va en contra de la voluntad y de los mandamientos de Dios. Mire lo que dice, hay dos pasajes del Antiguo Testamento, Levítico 19, 18, dice, y Deuteronomio 32. Levítico 19, 18 dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo firma? Yo, Jehová. En el versículo 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, dice, para que no participes de su pecado. Y luego dice, no te vengarás ni guardarás rencor. O sea, era bíblico, es un mandamiento desde el Antiguo Testamento: no aborrecer, no odiar, no guardar rencor. Y en Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, dice, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dando a entender el Señor que con aquellos que nos hacen mal, nosotros no debemos vengarnos nosotros mismos, sino que debemos dejar que sea Dios quien imparta justicia. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo les daré la retribución. A nosotros no nos interesa, no nos tenemos que meter en eso, que eso es asunto de Dios. El mandamiento para nosotros es, no debemos vengarnos. Entonces, el primero de los problemas es ese espíritu vengativo. Y el segundo problema es que nosotros queremos tomarnos la justicia en nuestras manos. Sí, Señor, yo sé que tuya es la venganza, pero yo quiero ser el instrumento de tu venganza, Señor. No sé si me entiende lo que le quiero decir.
Sí, Señor, yo sé que vos vas a hacer justicia, pero yo quiero ser el instrumento con el que hagas justicia. Quiero disfrutar, ver a esa persona que me hizo tanto. Quiero ver cómo tú, Señor, lo haces sufrir. Ese es el problema. Y por eso Dios dice: no se vengan ustedes mismos, dejen en lugar que sea la ira de Dios la que haga justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros tenemos que aprender a dejarle esos asuntos al Señor y a no dejarnos vencer por el mal. Ahí en el versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Porque en el versículo anterior dice: si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Si tiene sed, haciendo esto, dice, ascuas de fuego montón. ¿Sabe qué es ascuas de fuego? Es como que le fuéramos a poner así un montón de brasas encendidas, ¿verdad? Unos carbones encendidos a alguien en la cara, así, en la cara. ¿Qué cree que pasaría si le ponemos un montón de tizones encendidos a alguien así cerca de la cara? ¿Cómo? Se le quema, ¿verdad? Entonces dice el versículo ahí, el 20: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Se le va a quemar la cara de vergüenza, dice otra versión de la Biblia. Y lo que tú hagas, Dios te lo va a pagar. Así dice. Dios te lo va a pagar y Dios le va a pagar a él por lo que te hizo. Porque Dios es un juez justo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Eso es clave. Y yo le quiero pedir que me regale un momentito más con eso. Cuando nosotros permitimos que alguien nos incite a hacer lo malo porque nos ha hecho daño, hace que nos convirtamos como uno de ellos. Si alguien me hace daño y yo reacciono con enojo, con ira y con deseos de venganza, entonces yo ya me convertí como él. Y por eso dice la Biblia: no seas vencido de lo malo. Porque si cuando alguien me hace daño yo actúo igual que él, entonces me venció, me hizo actuar como él, me convertí en alguien como él. Dice el Proverbio 26:4. Proverbio 26:4: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también. Un ejemplo para los hermanos que van a la cancha. Imagínense que anda allá un hermano de esos de mecha corta, que les cuesta controlarse, y jugando en el partido, en el calor, usted lo golpea por accidente y viene el hermano y se para y se quita la camisa y le empieza a querer, y viene usted: pues sí, rompámonos la madre. ¿Se imagina usted al hermano Alfredo? Ahí vení, pues, y los hermanos ahí, los hermanos de la cancha: pastor, cálmese, no, que agarre, que lo mato. Y después el gran ridículo, yo aquí predicándoles del amor, de amar a sus enemigos, devuelvan bien. ¿Cómo es eso, hermano? Y no, usted hasta la camisa se quitó allá el otro día, pues. ¿Verdad que sería raro, verdad? Entonces, nunca respondas, porque si al agravio yo respondo con agravio, entonces he sido vencido por el mal. Para que no seas tú también, dice. Ahora mire lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. La maldad, hermanos, nunca debe vencer al bien. El mal no debemos dejar que venza al bien. Y eso es que cuando alguien nos hace mal, nosotros siempre tenemos que responder con bien. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aquí está un principio: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo. Entonces, si alguien haciéndome el mal me incita a mí a devolverle mal, entonces esa persona ya me venció, porque con el mal que me hizo provocó que yo respondiera con el mal y me convertí como él, me venció. Y dice este principio que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que si usted no quiere ser esclavo del mal, no se deje vencer por el mal. Cuando le hagan mal, usted devuelva bien. Cuando lo maldigan, bendiga.
A los que le aborrecen, ámelos, hágale bien. Y en todo lo que dependa de usted, trate de estar en paz con todas las personas. Una nota agregada: esto no garantiza que todos le van a amar. Sí, porque por más que usted quiera hacerle bien a todo el mundo, siempre habrá personas que le aborrezcan, que desaprueben sus acciones, que digan que usted es lo peor del mundo. Pero no se preocupe, porque a usted y a mí lo único que nos importa es la aprobación de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría. Alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.